Dice también ese texto, pedid y se os dará. ¿Y cómo voy a pedir si no sé pedir o no sabemos pedir? ¿Y cómo vamos a pedir si no sabemos hablar con el Padre? ¿Y cómo vamos a pedir si no creemos que será hecho? ¿Y cómo vamos a pedir si tampoco nos ponemos de acuerdo para los que están casados, para las familias? Si no nos ponemos de acuerdo en unidad, en un mismo propósito. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres de mí, Señor, este año? ¿Qué quieres, Señor, que yo logre este año para ti, Señor? Señor, si hay algo en mí que debe ser cambiado, muéstralo, sácalo a la luz. Y le decía, Señor, si me das la oportunidad de hablar con mis hermanos, Señor, ¿qué quieres que hable? Señor, ¿qué quieres que lleve? Y el Espíritu Santo me traía a mi mente santidad. Te mando santidad. Anhelo santidad. Entonces, mis hermanos, el Señor está demandando de nosotros un tiempo de santidad, un tiempo de búsqueda de su presencia. Quiero que vengan conmigo a 1 de Pedro 1:15. Ahí el autor habla del llamamiento de una vida santa y hace referencia y dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, repito eso, en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Amén. Y más abajo dice: y se invocares por mi Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de nuestra vana manera de vivir, con la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces volvía, wow, Señor, de verdad, o sea, Señor, ¿cómo yo voy a hablar esto? ¿Cómo yo les voy a decir a mis hermanos? ¿Qué voy a decir? Pero es un trato que el Señor ha estado hablando, es una inquietud que ha colocado en mi corazón. Decía: santidad, sed santo, porque yo soy santo. Y he estado en mi mente, en mi corazón, dando vuelta en el Señor, y le he pedido: Señor, escudriña. Insisto con eso, escudriña mi corazón. Señor, escudriña mi vida. Señor, enséñame en qué debemos cambiar. Enséñame, ayúdame en mi vida en qué debemos cambiar. Ustedes, iglesia, ustedes, hermanos, preséntenle al Señor: Señor, ¿en qué debo cambiar? Entonces el Señor traía a mi mente textos bíblicos. Voy a estar pasándome por diferentes textos bíblicos y diferentes versiones, y dice: busquen la paz con todos y la santidad. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos. Y wow, es que hay algo en mí, Señor, que no sé. Es que hay algo que yo tengo en contra de mi hermano o tengo guardado y no lo sé, y debo limpiarlo y debo sacarlo de mi vida y debo perdonar.
busquen la paz con todos. Amén. Si es necesario este año que tú vayas y tú le digas al Señor, Señor, ¿cuántas veces más voy a perdonar? Perdona. Las veces que sea necesario, perdona. Eso va a traer paz a tu vida. Eso te va a ayudar a avanzar y no te va a dejar que quedes estancado. Evalúa, hermano. Estamos iniciando el año. Es un tiempo de evaluación. Es un tiempo de consultarle al Señor, de presentarnos ante el Señor. Y sabes, este tiempo he estado leyendo los evangelios y el Señor ha ministrado mucho a mi vida, leyendo los evangelios, leyendo la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, de lo que hacía el Señor. Y es un espejo, hermano. Es como un punto de, no un espejo, un punto de comparación, hermano, en su manera de actuar, en su manera de vivir. Quiero que vayan conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y me paraba allí, dice, Jesús es la vid verdadera. Capítulo 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, decía Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el labrador, por supuesto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Y a vosotros, estáis limpio por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y a lo largo de este texto repetía Jesús continuamente a sus discípulos, permaneced en mí. Y estos días, orando temprano, a primera hora, nosotros estamos recién llegados al país y todavía estamos ajustando el horario. Para nosotros es un poco difícil porque aquí oscurece muy tarde y allá no, pues allá oscurece muy tempranito y nos paramos muy tempranito y aquí oscurece muy tarde y ustedes se acuestan muy tarde, pero igual se levantan muy tempranito. Y a nosotros nos cuesta un poco. Y cada mañana cuando me levanto a despedir a mi hija para ir al trabajo, digo, Señor, veo esa cama, yo digo, ay, yo quiero acostarme otro poquito más. Y después, no, Señor, te voy a dedicar este tiempo a ti. Señor, voy a buscar de tu presencia. Y ahí me quedo solita en la sala, en intimidad con el Señor. Y ese es un tiempo de deleite en su presencia. Y este tiempo, y en esta palabra, vuelvo a la palabra, el Señor volvía nuevamente a hablar y volvía nuevamente a decir, permaneced en mí. Y cuando me pongo a desglosar, me ponía a leer el texto, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Más abajo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y sigue hablando hasta el texto, más o menos hasta el versículo 10, y vuelve y dice, permaneced en mí. Y sabe, esa frase se quedaba, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Y así el Señor iba
hablando, permaneced en mí, cree en mí. Y decía, Señor, ¿realmente estoy aplicando esto en todas las áreas de mi vida? ¿Realmente he entendido ese significado? Creer que tú eres Dios, que tú eres mi sustento, que tú eres mi socorro, que tú eres mi pronto auxilio. Creer que tú pagaste un precio muy valioso por mi vida entregando a tu Hijo para que muriera, para limpiar mis pecados, el pecado del mundo, el pecado de la humanidad. Y eso sigue y sigue, y los quiero llevar a ustedes a que analicemos y nos llevemos este tiempo, esa frase, permaneced en mí y mis palabras permanecerán en vosotros. Cuando sus palabras permanecen en nosotros, cuando intimamos con el Señor, cuando buscamos más de su presencia. Amén. Cuando nos llenamos del Señor, solo queremos hablar del Señor. Cuando nos llenamos del Señor, en nuestro corazón no hay otra cosa, no hay otro deleite que estar en Él, no fuera de Él, estar en Él. Pensamos cómo agradarle, pensamos cómo servir, pensamos cómo hablar del Señor a otros. Pensamos en estas cosas y yo llevo esto y digo, Señor, y el Señor trae a mi mente y dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo, Señor, realmente yo estoy amándote con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. ¿Será que yo estoy dándote ese tiempo a ti? ¿Será que yo estoy siendo íntegra, pura de corazón ante tu presencia? ¿Qué áreas de mi vida debo cambiar? Dice también ese texto, pedid y se os dará. ¿Y cómo voy a pedir si no sé pedir o no sabemos pedir? ¿Y cómo vamos a pedir si no sabemos hablar con el Padre? ¿Y cómo vamos a pedir si no creemos que será hecho? ¿Y cómo vamos a pedir si tampoco nos ponemos de acuerdo para los que están casados, para las familias? Si no nos ponemos de acuerdo en unidad, en un mismo propósito. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe en este año? ¿Dónde está mi corazón? Porque dice la palabra, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Y dónde está tu tesoro, iglesia? En esta hora, en este año, en este tiempo. ¿Dónde está tu corazón? Amada iglesia, debemos vivir una vida pegada al Señor, donde Él sea nuestra roca, donde Él sea nuestro ángulo en todo tiempo. Amén. Donde debemos tratar de tener una vida íntegra y santa, porque el Señor viene a buscar una iglesia santa, limpia, sin enmiendas, sin tachaduras. Y tú eres la iglesia y yo soy la iglesia. Amén. Y meditando en esto, el Señor me traía tantos pasajes y decía, Señor, tantas cosas que nosotros a veces damos por entendido, tantas cosas nosotros que a veces damos por sentado, que tú conoces y no sabemos llegar a ti o no pedimos adecuadamente porque no estamos en esa intimidad. Y cuando dice en tu palabra permanecer el amor todo lo puede,
El amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona, pero también el amor nos enseña a dar. El amor nos enseña a dar sin mirar, sin que vea tu mano lo que hace la otra. El Señor nos enseña a ser misericordiosos con el prójimo, ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuánto nosotros hicimos eso este año que pasó? ¿Cuánto nosotros estaremos dispuestos a hacerlo este año si decimos que amamos al Señor? Y Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser igual a ti. Pero realmente estamos presentándonos delante de su presencia y dejando que Él sea quien nos moldee a su imagen, así como el alfarero moldea la vasija. ¿Estamos nosotros dejando al Señor que sea así, iglesia? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? Sabes, en 1 de Juan 2 dice, no améis las 2:15, 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. El Señor quiere que nos llenemos, Señor. El Señor quiere que nos llenemos y que demos frutos en todo tiempo. Pero ¿qué fruto daremos? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto dimos el año pasado? ¿Qué fruto vamos a dar este año? ¿Cómo vamos a actuar este año ante el Señor? ¿Qué vamos a hacer ante el Señor? Dice la palabra en Mateo 7:20. Puedes en otra versión, en la versión traducción viviente, dice, de la misma manera que puedes identificar el árbol por sus frutos, puedes identificar la gente por sus acciones. Yo decía, Señor, ¿cómo me están viendo las personas? No los hermanos, porque los hermanos saben, los hermanos me conocen y dicen, bueno, eso está allí, o bueno, nos estamos conociendo, pero ¿cómo me está viendo el mundo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo son mis acciones con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo son mis acciones en el colegio? Bueno, los niños están de vacaciones con mis amigos. ¿Cómo son mis acciones con mi familia, como cabeza del hogar? ¿Cómo son mis acciones como empresario o empresaria? ¿Cómo son mis acciones, Señor? Y seguía pensando en este tiempo. Decía, ¿por qué nos cuesta, Señor, llevar una vida correcta delante de tu presencia? Señor, ¿por qué no permanecemos en ti, Señor, continuamente? ¿Por qué no permanecemos en ti, Señor, continuamente? ¿Por qué nos distraemos tanto? ¿Por qué nos agobiamos tanto con las situaciones de la vida? Y se los digo porque nos pasa, les pasa. A veces nos afanamos con las cosas del mundo, nos afanamos con los quehaceres, nos afanamos con el trabajo, nos afanamos con la política, nos afanamos con la situación económica, nos afanamos con los hijos, nos afanamos con el matrimonio, nos afanamos con tantas cosas que a veces no nos damos cuenta y nos distraemos y dejamos de darle a Dios lo que es de Dios y dejamos de darle a Dios el tiempo que es de Dios. Y va pasando, y va pasando, y va pasando y no nos damos cuenta y algo en nosotros se va desvaneciendo y algo en nosotros se va menguando. Y a veces lo que para nosotros en el momento es una alerta, cuando estamos en ese proceso, cuando estamos en ese tiempo, empezamos sin darnos cuenta a cambiar. A veces no te das cuenta y empiezas a acariciar cosas que no debes. Tu corazón empieza a cambiar y no te das cuenta. Y se va nublando y no te das cuenta. Y cae
y se tropieza. Y a veces la gente vuelve y cae y vuelve a tropezar. Y nos vamos nublando y vamos dejando de hacer cosas. Y ya lo que en un momento, cuando estás en intimidad con el Señor y cuando está ese gozo y la presencia del Espíritu Santo está, que son importantes, pero cuando ya estás con tantos afanes, dejan de ser a lo mejor prioridad, porque el enemigo mismo sin querer te va distrayendo y te va sacando y te va desviando, y tienes una situación aquí, y tienes una situación allá, y tienes una situación allá, y nuestra carne empieza a levantarse y nuestra carne empieza a tentar, ¿sí? Y empezamos a acariciar esas cosas que no provienen de Dios, que no son de Dios. Y nuestro mismo tiempo, a veces acumulamos el tiempo y se nos va el día, y cuando se nos va el día, perdone, pero que no sé, el clima está y tengo una alergia horrible, y se nos va el día, y ¿cuánto tiempo le hemos dedicado al Señor? Sabes, a veces cuando estamos en esos procesos, hasta el semblante de nuestro rostro cambia, hasta nuestra manera de actuar cambia. Y lo más triste del caso es que el mundo que no conoce al Señor, con tu manera de actuar, con tu manera de ser, con tu rostro de esa manera, no lo invitas, no lo haces sentir que puede haber algo diferente, que en Dios todo es posible. Porque si nosotros como cristianos, que todos pasamos tribulación, que todos estamos en el mundo, y dice la palabra que en el mundo pasemos aflicción, pero durante ese proceso lo pasamos igual que el mundo, actuamos igual que ellos, ¿cómo vamos a testificar de esa paz, de esa seguridad y de ese amor que tenemos en el Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Realmente somos lámparas encendidas? Y vuelve otra vez, Señor, ¿qué quieres? Santidad, búsqueda, permaneced en mí. Sabes, el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar, dice la palabra de Dios. El Señor siempre va a estar allí para ti, siempre va a estar allí para nosotros. Pero el Señor necesita que tú reconozcas delante de Él cuáles son tus debilidades y las lleves a Él. Y le digas, Señor, ayúdame porque sin ti no puedo. Señor, limpia y transforma mi vida, Señor, porque es el único que te puede ayudar. Pero debes poner de tu parte también, debes estar apercibido, debes intimar con Dios cada día. Recordaba el martes pasado las palabras del apóstol Gaby cuando estaba ministrando. Y su espíritu gemía, y yo lo sentía en mi espíritu. Señor, ¿por qué nos cuesta tanto dedicar tiempo a ti, a tu búsqueda? Y ella hacía una referencia, es decir, ¿te cuesta orar? ¿Te cuesta buscar del Señor? Pues empieza de a poquito, decía el apóstol, y eso quedó aquí. Empieza de a poquito. Un día ora 5 minutos, el otro día ora un poquito más, el otro día ora un tanto más. Y cuando te das cuenta, tienes una experiencia sobrenatural que te fortalece para llevar el día a día, que te fortalece para luchar esa batalla que solo tú sabes que estás luchando. Amén. Y recordaba una dinámica que en la iglesia de donde vengo, en la iglesia de Jesucristo en Venezuela, en un ministerio, en el Ministerio de Adoración y Alabanza, nuestro pastor nos llamaba a reunión hace unos años y nos hablaba de eso. Y yo quiero invitarles a que hagan un ejercicio y nos decía, imagínense un reloj, hagan un diagrama en forma de torta
y ubiquen el reloj las 24 horas del día, ¿sí? Y de ese tiempo, cada uno, él nos dio una hoja, y si él llamó a una reunión, fue todo el ministerio, estuvimos compartiendo la palabra, y él nos sacó una hoja, nos colocó la hoja y nos dijo, quiero que hagan esto, dibujen una torta, y ahora yo les voy a ir diciendo y ustedes van a ir dibujando. Esa torta, ¿cuánto tiempo la vas a separar en 24 horas, ok? ¿Cuánto tiempo utilizaste durante todo el día para comer? Nos decían, márcala. Y uno la marcaba. Terminaron, amén. ¿Y cuánto tiempo la utilizaron para descansar? ¿Y cuánto tiempo de ello utilizaste para ejercitarte? Físicamente hablando, ¿no? ¿Y cuánto tiempo para compartir en familia? Analicen, hermano, vayan pensando. ¿Y cuánto tiempo dedicaste al estudio o al trabajo? Al aseo personal, al aseo del hogar, a las diligencias, a los mandados. ¿Llenaste la torta? ¿Te quedó tiempo? ¿Y el tiempo del Señor? ¿Dónde lo dejamos? En esa torta. ¿Cuánto tiempo sacaste, iglesia, sacaste de mi hermano para el Señor? ¿Cuánto tiempo fuimos capaces de sacar para el Señor en esas 24 horas? ¿Tuvimos tiempo de pensar en Él? ¿Tuvimos tiempo de permanecer en Él? Mis amados, es que si permaneciéramos en Él continuamente, si su alabanza, dice la palabra, estaría continua en tu boca, si sus pensamientos o nuestros pensamientos estuvieran sujetos a los pensamientos del Señor, nuestra manera de vivir cambiaría. ¿Sabes? Esta semana pasó algo, el día sábado. Yo he estado con estas palabras que comparto. Yo le dije que no estaba predicando, yo le dije que estaba compartiendo de lo que me está pasando, de lo que he estado reflexionando, ¿ok? Y reflexionando estas cosas y leyendo los evangelios y cómo los discípulos iban y predicaban y hablaban y eran pescadores de alma y cómo los discípulos se paraban y Dios los mandaba, Jesús los mandaba, le decía, vayan a la ciudad, vayan, y activaban hasta fe, y Dios los usaba para hacer milagros, y Dios los usaba para sanar, y Dios los usaba para llevar el mensaje de la salvación, y la gente creía. Y yo decía, Señor, ¿cuánto estamos haciendo nosotros esto? Y el sábado mi esposo estaba fuera de la casa, en la entrada, compartiendo con un vecino, conversando, y yo estaba en la cocina, pero podía escuchar algo y podía ver por la ventana de la casa. Y pasaron unas personas, y se pararon. ¿Los conocían? No los conocían. ¿Les daba temor? No lo sé. Pero se pararon muy educadamente, se les presentaron y empezaron a preguntarle sobre su fe, sobre sus creencias. Y hizo mella en mi vida, ¿sabes? Porque a veces venimos a la iglesia y compartimos con los hermanos y vaciamos la palabra con los hermanos. Y cuando estamos fuera, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu hogar, cuando estás en tu universidad, cuando estás afuera en la calle, cuando estás en el supermercado, en cola para pagar, cuando ves una necesidad de alguien, nosotros somos capaces, nosotros estamos apercibidos y estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. El Señor nos mandó a hablar el mensaje de la palabra, a llevar esa semilla, a llevar esa palabra del Señor a cada vida, a cada humano, a cada persona en la tierra. Y nosotros lo estamos haciendo. Y yo veía a esas personas y decía, Señor, si nosotros saliéramos a llevar el evangelio como tú lo pides,
esta iglesia estaría llena. ¿Sabes? Esta iglesia estaría llena, porque no hay en el mundo persona que no tenga necesidad. Y si nosotros fuéramos capaces de presentarles el mensaje de salvación, iglesia, si nosotros pudiéramos ser capaces de presentarle y decirle: en Cristo Jesús hay salida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y decirle: nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Y presentarle el mensaje de salvación y decirle al Señor que tiene otra manera, y decirle a los hermanos que tienen a las personas que tienen otra manera, que tienen una oportunidad de cambiar, que toda su vida es renovada en el Señor, que son capaces de tener una vida nueva, una vida en Cristo. Pero ¿tú lo estás haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? ¿O es que dejamos que los afanes nos llenen? Cristo murió por una iglesia, vuelvo y le digo, pura y sin mancha. Seamos sinceros, hermanos, de la presencia del Señor. Seamos sinceros en este tiempo. Corrijamos lo que debamos de corregir delante de la presencia del Señor. Procuremos avanzar en el Señor de gloria en gloria. Dígale al Señor si se siente cansado: Señor, este año voy a dar una milla más. Señor, este año no te voy a soltar hasta que me bendigas. Señor, este año quiero escucharte más. Quiero sentirte más. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice la palabra. Amén. Recuerda, iglesia, que tú eres un linaje santo, escogido, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Yo quisiera en este momento, mis hermanos, que nos llevemos esta reflexión, que te lleves este tiempo y que le digas: Señor, este año, apenas van 15 días del año, este año voy a darte más de mi tiempo. Este año voy a adorarte más. Cuando venga a la iglesia, cuando esté aquí, quiero llenarme más. Y cuando esté en casa, quiero llenarme más. Quiero obedecerte, Señor. Quiero obedecerte. Cuando le obedeces al Señor, cuando te humillas hasta la presencia del Señor, todo cambia. Todo es transformado. Todo es renovado. Eres luz en medio de las tinieblas, pero esa luz tiene que estar encendida. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes? De la luz. Ese aceite debe estar allí. Esas lámparas deben permanecer encendidas, estar apercibidos, mis hermanos. Seamos luz en medio de la oscuridad este año. Mantengamos una vida santa y recta delante del Señor. Amén. Yo quiero que ustedes escuchen esta canción. Y mientras que escuchan la canción, si alguien desea pasar adelante, amén, pasen adelante, mis hermanos. Escuchen esta letra, por favor. Cierren sus ojos y escuchen esta letra. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad?
Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si adorar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia? ¿Qué te pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa, iglesia? Que no reaccionamos. ¿Hasta cuándo, iglesia? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Hasta cuándo los afanes? ¿Hasta cuándo los procesos? ¿Qué te pasa, iglesia? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Cómo va a estar tu vida este año? ¿Qué vamos a hacer este año para el Señor?
Iglesia, sal ya. Ya no seamos como niños, iglesia. Dios quiere hombres y mujeres maduros, entendidos, jóvenes entendidos y apercibidos, que no caigan tras una tentación, que no se desvíen ni vendan su primogenitura, iglesia. ¿Qué te pasa, iglesia? Es tiempo ya de cambiar. Deja tus afanes, iglesia. Dedícate al Señor, a honrar su nombre, a glorificar tu nombre, a hacer un templo para el Señor, templo vivo donde el Espíritu Santo pueda habitar en ti y tú en Él, donde puedas llevar el mensaje al que no lo conoce, donde puedas traer el domingo a la iglesia a que escuchen la palabra y puedan tú serle testigo a ese inconverso de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué te pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Es un año donde puedes avanzar. Que este año que inicia, iglesia, podamos avanzar en el Señor. Que podamos dejar de ser niños espirituales. Que corrijamos lo que debamos corregir, iglesia. Que este año podamos servir con mayor anhelo, con mayor dedicación. Que este año podamos servir con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con excelencia al Dios Altísimo. Incluso que en obediencia al Señor podamos estar sujetos a este Padre, al Padre de la casa. Que cuando ese Padre demande de nosotros, nosotros podemos decir: heme aquí. Porque el Señor lo ha puesto por cabeza y Él va a demandar sobre Él. Pero nosotros debemos estar sujetos y apoyar la visión que Dios le ha dado. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? Quiero orar por ustedes, amén. Por favor, pónganse de pie, vamos a orar. Si alguno siente de parte del Señor pasar adelante, puede pasar. Yo quiero orar con ustedes. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Es más penetrante que espada de doble filo. Señor, en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú mires nuestros corazones, que tú mires nuestras debilidades, Señor, y si en nosotros hay algo que debamos corregir, que este año en tu presencia, con tu ayuda, podamos dejar ya eso atrás y avanzar en ti, Señor, e ir de gloria en gloria, Señor, contigo, Señor. Que podamos ir a donde tú nos quieres llevar, Señor. Señor, que esta iglesia pueda estar llena de líderes, de adoradores, de ovejas santas y llenas de ti. Ovejas santas y dispuestas, que ya no estén apegadas a las pasiones de este mundo, Señor, sino que tú seas el centro de nuestras vidas, Dios. Oh, Señor, sé tú con tu pueblo, Señor. Ayúdanos este año, Señor, a serte fiel. Que no nos salgamos, Señor, de tu presencia. Ayúdanos a permanecer en ti,
a permanecer en la vid verdadera. Señor, ser labrador, Señor. Ser labrador de la tierra, Señor. Y que cuando tú vengas, Señor, podamos presentarte lo mejor de nosotros. Que seamos los mejores frutos en ti, Señor. Padre, yo te pido que ayudes, Señor, a tu pueblo. Que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Padre, y que nos ayudes a avanzar, Señor. Ya dejemos todo atrás, dejemos las peleas, las discusiones. Ya dejemos las cosas que no provienen de ti. Ayúdanos, Señor. En esta hora, ayúdanos, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, aumenta nuestra fe, Señor. Que podamos ver a un necesitado y podamos tenderle tu mano. Que podamos abundar en amor y en misericordia, Señor. Que este año, Señor, si tenemos algo que perdonar, podamos perdonar limpiamente, de corazón, Señor. Pesa en balanza justa, Señor, nuestras vidas, Señor. Jesús, ayúdanos. Jesús, aboga por nosotros delante del Dios Altísimo. Espíritu Santo, te pido en esta noche que tú ministres cada vida, que ministres cada corazón, y que estas humildes palabras, Señor, que tú me has dado para compartir con mis hermanos, puedan hacer mella en ellos, puedan meditar y puedan transformar su manera de vivir y corregir lo que hay que corregir, y que este año podamos crecer en ti más, Señor, y que nuestro rostro, donde quiera que vayamos, se vea iluminado por tu presencia, y que las personas verdaderamente puedan decir: en él hay algo diferente, en ella hay algo diferente. Que podamos orar por los enfermos, Señor, con fe, creyendo que tú harás. Que oremos por provisión y se abran las ventanas de los cielos. Que declaremos las cosas que no son como si fuesen. Que con nuestro testimonio, nuestra familia que no te conoce pueda llegar a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.